Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema de nosotros es el sistema de administración del riesgo operativo. Eh, pues nuestro equipo de trabajo está conformado por Brian, Claudia, Diana Alexandra, Diana Marcela, Joana Alejandra, Josefina, Lady, Magali, Manuel, Yamile y Yolanda, y quien les habla, Marcela. Entonces, nosotros vamos a dar como unas definiciones de lo que es el sistema de administración de riesgo operativo. Debemos tener en cuenta también que, digamos, el sistema de riesgo operativo debe ser como algo necesario en una empresa, donde genera una metodología que permita conocerlos, controlarlos y mitigar su impacto en caso de ocurrencia. Esta metodología decide que los responsables de llevarla a cabo tengan un conocimiento actualizado tanto del negocio de la empresa como del mercado, y la identificación de puntos críticos de control de operación. Un plan de manejo de riesgos debe estar encaminado a garantizar la eficiencia de las operaciones y mitigar el efecto de aquellas situaciones que puedan llegar a entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la organización y la entidad en el logro de sus objetivos. Entonces, ¿qué es el riesgo operativo? Es como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias e inadecuaciones en el recurso humano. Puede ser en los procesos, la tecnología, la infraestructura o la ocurrencia de acontecimientos externos, incluyendo las situaciones relacionadas con asuntos legales y de reputación. El riesgo legal es la posibilidad de pérdida que se incurre por sanciones o indemnizaciones de daños por incumplimiento de normas, regulaciones y obligaciones contractuales. También surge por fallas en contratos y transacciones. Les voy a nombrar unos tipos de riesgos legales, que son como los corporativos, que los corporativos son como un fruto de la naturaleza y la estructura legal de la organización. Un ejemplo son los riesgos fiscales o los de responsabilidad civil o por ausencia de documentación. Los riesgos de activos tienen que ver con la protección del valor de los activos tangibles e intangibles. Los riesgos legales contractuales pues son riesgos asumidos voluntariamente por la firma de contratos. Esto puede ser errores en los contratos, incapacidad de la empresa para cumplir lo pactado, o también muchas veces por cancelar los contratos. El riesgo de litigio, ellos están relacionados con la resolución de disputas en tribunales, fruto de demandas, conducta de empleado. Y ahora pasamos a los riesgos reputacionales. La posibilidad de pérdida por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, genera pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. El riesgo reputacional, pues
pues ellos generan o provocan una pérdida potencial de capital financiero, capital social o por participación del mercado debido a daños relacionados con la reputación de la empresa. Pues uno de los principales problemas de este tipo de riesgos es la dificultad que tiene su reparación. Ya que esto suele estar como asociado a una gran difusión social y mediática en la mayoría de los cargos. Esto puede ser por una publicidad negativa que pueden ejercer, digamos, la organización. Estos tipos, pues el tipo de riesgo reputacional es muy importante, ya que por esto muchas veces pueden provocar la desaparición de determinadas compañías y organizaciones. Yo les voy a dar un ejemplo, digamos, así como que pasó hace como un año, creo, con los supermercados Líder, que fue cuando dijeron que ellos tenían plata, digamos, ilícita. Entonces, que fue cuando las personas empezaron a saquear los almacenes y pues que saquearon todo, digamos, ya ellos no volvieron a abrir, digamos, como que esta marca se acabó. Pues creo que el Estado les tocó indemnizarlos después de un tiempo por haber dicho que haber generado ese daño, pero igual ya, digamos, ellos intentaron abrir en un tiempo, pero ya ningún proveedor ya le quería dar mercancía porque pues tenían el miedo de que supuestamente ellos tenían plata no con un proceso no muy legal. Seguimos con el perfil de riesgo. Entonces, es el resultado consolidado de la medición permanente de los riesgos a los que se ve expuesta la entidad. Y seguimos con los factores de riesgo. Entonces, hay dos factores de riesgos que son los internos y los externos. Entonces, los factores de riesgos internos son los de recurso humano, los procesos, la tecnología y la infraestructura. Entonces, por ejemplo, el recurso humano. Está directamente con las personas que están vinculadas directa o indirectamente con la ejecución de los procesos en la entidad. Entonces les voy a dar como un ejemplo, digamos, de los riesgos por recurso humano. Puede ser por pérdidas financieras asociadas con negligencia, error humano, sabotaje o fraude o robo, apropiación indebida de información sensible, lavado de dinero, ambiente laboral desfavorable, errores o falta de las especificaciones necesarias en los términos de contratación del personal, entre otros factores. La inadecuada selección del personal por no tener, digamos, como un perfil establecido para cada cargo. Y formación de personal errónea o insuficiente. Y tenemos también en la tecnología puede ser como los ataques informáticos que proveen de robo de datos de la propia empresa o de terceros, las fallas de software, el mal funcionamiento de las herramientas informáticas
y las pérdidas financieras derivadas del uso de inadecuados sistemas de información y tecnologías, pérdida de información o de material informático por contingencias como incendios, inundaciones, problemas de calidad de la información, inadecuada inversión en tecnología, por fallas o interrupciones en los sistemas. Pues digamos que esos serían, digamos, como los ejemplos que se pueden obtener, digamos, a nivel interno. Buenas tardes. Dándole continuidad a las definiciones, entonces están los factores de riesgo externos que corresponden a situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza o que son ocasionadas por terceros y que no están bajo el control de la entidad. Entonces, pues acá colocamos todo lo que son los eventos naturales como terremotos, inundaciones, y también ocasionados por otras personas, pueden ser incendios o, como lo decía Marcela, un riesgo externo también puede ser un ataque hacia la reputación de la empresa que no esté bajo el control de esta. Seguimos con el siguiente término, que es pérdida. Entonces, una pérdida se define como una cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo operativo, así como de los gastos derivados de su atención. Para esto, entonces, también vamos a definir qué es un evento. Un evento es un incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo determinado. Entonces, en este caso, los eventos de pérdida son incidentes que generan pérdidas por riesgos operativos a las entidades. Continuamos con la clasificación de los riesgos operativos. Entonces, en la clasificación encontramos los fraudes internos, que corresponden a actos que de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas o leyes, y en los que está implicado al menos un empleado. Entonces, dentro de los fraudes internos podemos encontrar fraudes en créditos, sobornos, falsificaciones de documentos, robos, transacciones no reportadas o no autorizadas, todo este tipo de fraudes que son cometidos por personas que pues están vinculadas directamente con la entidad. Los fraudes externos corresponden a estos, pues igualmente a actos que de forma malintencionada buscan defraudar o causarle daño a la empresa, pero que estos son cometidos por personas externas. Entonces aquí podemos encontrar piratería informática, lo de los hackers, fraudes o falsificaciones realizadas desde el exterior de la entidad. El otro tipo de riesgo son los riesgos laborales. Entonces, estos se consideran que son los actos que son incompatibles con la legislación laboral o con los acuerdos internos de trabajo y que no son acordes a la legislación vigente sobre este tema. Entonces, en este tipo de riesgos podemos encontrar, por ejemplo, que hay empresas que cambian ciertas cosas en cuanto a contratación. No sé, por ejemplo, yo conocí una empresa que no le pagaba las horas extras a los empleados al 100%, sino al 75%. Entonces, este tipo de cosas que se salen de la ley se consideran pues
riesgos operativos porque en caso de demandas, de auditorías o de este tipo de controles por parte de otras entidades, pues va a causar pérdidas a la empresa. Los riesgos que tienen que ver con clientes y productos se refieren a fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los clientes que impiden satisfacer sus necesidades y cumplir con las obligaciones que se han adquirido frente a estos. Entonces, un mal servicio al cliente, una mala atención o un mal despacho de un producto, o sea, dependiendo de la empresa, es un riesgo operativo también. En cuanto a daños activos o físicos, pues entonces se refiere a todas las pérdidas que son derivadas de daños a la infraestructura o a los bienes físicos que posee la empresa, como computadores, edificios y todo este tipo de cosas. Las fallas tecnológicas son pérdidas derivadas de incidente por fallas tecnológicas con las que cuente la empresa. También entrañan acá las pérdidas que se incurran por temas de hackers y este tipo de cosas. Y la ejecución y administración de procesos se refiere a las pérdidas derivadas por errores en la ejecución de los procesos que se manejen dentro de la compañía. Continuamos con la definición del sistema de administración de riesgo operativo como tal, el SARO, que se refiere al conjunto de elementos como políticas, procedimientos, documentos, estructura organizacional, registro de eventos, órganos de control y bueno, demás cosas mediante las cuales las entidades van a identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operativo. Dentro de estos encontramos, este sistema de políticas y procedimientos, pues su función es identificar los riesgos potenciales a los que se encuentra expuesta la entidad, evaluar y valorar la probabilidad de la ocurrencia y la magnitud del impacto de estos riesgos, medir y monitorear los riesgos y pues crear metodologías para este fin, mitigar o tratar los riesgos y optimizar pues este SARO para mitigar eso. Continuamos con la definición de riesgo inherente. El riesgo inherente se refiere al nivel de riesgo propio de la actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles. Todas las empresas, y bueno, pues en este caso que estamos hablando más que todo de entidades financieras, pues están expuestas a un riesgo. Entonces ese es su riesgo inherente. Cuando realizamos un control, entonces lo que resulta, el riesgo que ya resulta es el residual, que entonces es ese pequeño riesgo que queda después de aplicar los controles que salieron previos a una evaluación y a un análisis de esos riesgos a los que se encuentra expuesta la compañía. Continuamos con la definición de plan de continuidad del negocio. Entonces, el plan de continuidad se refiere a acciones que describen los procedimientos, sistemas y recursos necesarios para retornar y continuar la operación en caso de interrupción. Entonces, esto se refiere a que, digamos, el claro ejemplo es lo de la pandemia. Muchas empresas tuvieron que parar sus actividades. El plan de continuidad se refiere a esas acciones que muchos empresarios tuvieron que recurrir para decir, bueno, pasó esto, nos tocó parar a la fuerza, ahora ¿cómo vamos a volver a continuar? Y el plan de contingencia se refiere a las acciones y recursos para responder a fallas o interrupciones específicas de un sistema o proceso. Entonces, cuando se presentan ciertos inconvenientes, errores o eso, entonces cómo se va a sortear esa dificultad. Entonces, no sé si queda clara la diferencia entre plan de continuidad y plan de contingencia, pues en este punto. Seguimos con el manual de riesgo operativo, que se refiere al documento en el que están todas las políticas, los objetivos, las estrategias, procesos y procedimientos que se van a aplicar para el desarrollo, implementación y el seguimiento del SARO. Y la unidad de riesgo operativo se refiere al área o a la persona encargada de coordinar, poner en marcha y hacerle seguimiento a este sistema. Seguimos con
las líneas de negocio. Entonces, las líneas de negocio, una línea de negocio hace referencia a un producto o un conjunto de productos que están relacionados o que tienen características similares y que hacen parte de una transacción o que suplen una necesidad comercial de un cliente particular. Entonces, según la Superintendencia Financiera de Colombia, hay 19 líneas que están expuestas a riesgo operativo, que son las que están ahí. Pero según Basilea, las más relevantes son 8, que son las finanzas corporativas, las finanzas corporativas, las de negociaciones y ventas, la línea de banca minorista, la línea de banca comercial, liquidación y pagos, la línea de servicios de agencia y la línea de administración de activos e intermediación de minoristas. Esas son las líneas pues que se van a manejar, o sea, más relevantes para que están expuestas a los riesgos operativos que ya se mencionaron. Ya podemos continuar con los antecedentes. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes del riesgo operativo. Entonces, pues nos vamos a los acuerdos de Basilea. En junio de 2004, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el segundo acuerdo de capital conocido como Basilea II. En este acuerdo se revisó pues parte del marco existente para estimar la suficiencia de capital y se incorporaron algunos elementos adicionales. Entre ellos, pues la exigencia del capital por riesgo operacional. En el Basilea encontramos o hablamos de 3 pilares. El pilar 1 está centrado en la metodología de cálculo de capital regulatorio necesario para cubrir adecuadamente los riesgos. El pilar 2 busca potenciar las facultades supervisoras e incrementar la capacidad de autoevaluación de los niveles de capital. El pilar 3 pues habla de la disciplina del mercado y complementa el proceso de supervisión. Y este pilar implica la incursión de una transparencia necesaria dentro de las transacciones y el proceso de estimación del riesgo. También de la transparencia de información a terceros, exige a las entidades facilitar información clara sobre su perfil de riesgo y de las actividades y controles utilizados para mitigar los riesgos asumidos. La siguiente, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero no sé qué le pasó a Lady. Creo que le fue la señal, quizá. De pronto se le cayó el internet. Pues Lady ya no está, yo creo que se le cayó el internet. Espérame, yo ya empezó a proyectar el proceso. Vale, dale. Que se le fue la luz a Lady, que ya va a venir a presentar de nuevo. ¿Proyecto o no? Pues yo creo, si las tienes ahí, sí. ¿no? Proyecta, Sí, dale.
Eso ya. Bueno, entonces, bueno, ya les he hablado de los pilares, ahora los componentes del riesgo operacional. Entonces, están los datos internos, que son eventos históricos de pérdida, están los datos externos, que son pérdidas históricas de las entidades financieras, y el análisis de escenarios, los riesgos futuros por efecto de control interno y su entorno de mercado. O también las acciones que se pueden llevar a cabo que permitan mitigar el riesgo. Para la estimación del riesgo, según los acuerdos de Basilea, menciona que todo sistema de cálculo de riesgo operacional deberá incluir la utilización de los datos internos, los datos externos relevantes, los análisis de escenarios, los factores que reflejan el entorno de negocio y los sistemas de control interno. ¿Sigues, por favor? El Comité de Basilea ha clasificado los eventos de riesgo operacional en 7 tipos. Entonces está el fraude interno, el fraude externo, las relaciones laborales y seguridad laboral, clientes, productos y prácticas empresariales, daños a activos físicos, fallas tecnológicas, ejecución y administración de procesos. Estos eventos engloban todas las actividades de la organización y pues, como lo mencionaba mi compañera, pues fueron acogidos también por la Superintendencia Financiera en la Circular Básica Contable y Financiera. La que sigue, por favor. Bueno, el capital mínimo con el cual debe contar una organización con el fin de hacer frente a un evento de riesgo operacional, para calcular el requerimiento del capital por riesgo operacional, Basilea II propone 3 métodos. Uno es el método de indicador básico. Los bancos que lo utilizan deben cubrir el riesgo operativo con un capital equivalente al promedio de los 3 últimos años de un porcentaje fijo de sus ingresos brutos anuales positivos. Se determina con el 15% sobre los ingresos brutos, pues como les dije, de los 3 últimos años de la organización. El segundo es el método estándar. En el método estándar las actividades de los bancos se dividen en 8 líneas de negocio, que son finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, pagos y liquidación, servicios de agencia, administración de activos e intermediación minorista. El ingreso bruto de cada línea de negocio es un indicador que permite aproximar el volumen de operación del banco y con ello el nivel de riesgo operativo que es probable que asuma el banco en estas líneas de negocio. Estos 2 métodos pues se hicieron como en el marco europeo, entonces era un poco pues difícil de asumirlas en otras regiones, y pues apareció el método de medición avanzada. Estos modelos se basan en el cálculo interno de una entidad financiera de la frecuencia y la severidad por un evento de riesgo operativo. Cuando hablamos de severidad, pues hablamos del monto de pérdida. Entonces, se calcula pues con una recopilación diaria de los datos en periodos de tiempos definidos de los eventos de pérdida y el producto entre el número de eventos de pérdida y los costos de cada uno de los eventos de pérdida pues como les dije, en un periodo de tiempo, y pues arrojan pues la distribución de probabilidad. Dentro de estos modelos avanzados se describen tres metodologías, que son enfoque de medición interna, enfoque de distribución de pérdidas y los cuadros de mano. Para poder implementar este último método es necesario que las entidades cumplan con unos criterios generales, unos cualitativos y cuantitativos. ¿Sigues, por favor? Bueno, ya en normatividad, en Colombia, el tratamiento formal de riesgo operacional pues fue impulsado significativamente pues por el Basilea II en 2004, en una primera oportunidad con la circular 048 del 2006, la cual tuvo pues inconvenientes porque daba unos periodos para implementar el sistema muy cortos. Entonces para reparar esto aparece la circular 048 del 041 del 2007, pues que igualmente contenía las reglas relativas a la administración del riesgo operativo y pues modificó los plazos para la implementación del SAR. Otra pues como normativa pues relevante
es la resolución 1865 del 2007, que incluyen cuentas para registrar el riesgo operativo en los planes únicos de cuentas. En esta resolución, el numeral tercero, habla que las entidades deben revelar adecuadamente los gastos e ingresos de riesgo operativo. Y pues ya como la más reciente, la circular externa 025 del 2020, que actualiza las instrucciones sobre la gestión del riesgo operacional para instituciones vigiladas. Y ya está ahí como en la parte de antecedentes y normatividad. Seguimos. Chicos. La pelota otra vez. Sí, dime. Mosquera ahí al centro, chipi, da rebote a la carga bien. ¿Me escuchan? Sigue. Sí, ¿Me sí, escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, señora, aquí te lo escucho. Es que estaba hablando, bueno, volvamos otra vez. Contextualización estratégica de la organización. Para definir el sistema de riesgo operativo se debe tener en cuenta organización de la compañía, objetivos estratégicos, su campo de acción y proyección a largo plazo, así como también evaluar los riesgos involucrados y conocimiento del mercado. Siguiente, gestión de calidad. Para la gestión de calidad está planeada en la gestión estratégica y se debe tener en cuenta, primero, logro de metas o estándares predeterminados. Debe comprender la totalidad de las circunstancias. Segundo, incluir los requerimientos del cliente en la determinación de las metas. Tercero, consolidar la disponibilidad de los recursos y fijación de las metas. Para esto debemos de tener en cuenta el conjunto de personal vinculado directa o indirectamente al proceso, así como las herramientas. Cuarto, reconocer que siempre hay aspectos a mejora continua, entonces está el monitoreo, la actualización, la implementación de planes de acción y la recopilación de los datos. Siguiente, gestión estratégica, enfocada hacia el cliente. Es el primer principio del sistema de gestión de calidad y consiste en satisfacer las necesidades del cliente y sus expectativas. Liderazgo. Este nos permite establecer una buena comunicación, mejorar la integración de los miembros y establecer metas, así de la misma manera pues plantear objetivos. Participación de las personas, capaz de desarrollar habilidades en los miembros, convertirse en un instrumento beneficioso para la gestión estratégica. De esta manera tenemos un recurso humano pues competente. Orientación para los recursos. Busca gestionar de forma eficiente, permitiendo unos buenos procesos. Enfoque del sistema de gestión. Consiste en conocer y gestionar la relación de los distintos procesos para lograr un objetivo en común. Mejora continua, basado en las necesidades de revisar continuamente, como su nombre lo dice, errores para procesos de mejora. Se volvió a caer la presentación. Enfoque basado en hechos de toma de decisiones. Para esto se debe analizar y evaluar los datos para conseguir mejores resultados. Y por último tenemos relación mutua beneficiosa entre los proveedores. Pues valga la redundancia, lo que busca es un beneficio mutuo y una participación gana-gana entre los miembros. Siguiente. Listo, los objetivos estratégicos de calidad. Bueno, esto los encontramos
junto a la planeación estratégica y que a su vez pues va atado a la gestión de calidad. Estos objetivos los quise mostrar directamente, o los quisimos mostrar en palabras más entendidas, y es que busca establecer de forma adecuada la reglamentación de las operaciones de las compañías, empresas u organizaciones, dentro de los lineamientos de concepto y de control, pero también cuidándose mucho en la gestión de los riesgos operacionales. La administración y control de los riesgos operativos que permite identificar muchas más oportunidades de mejoramiento. Entonces, acá quisimos resaltar 10 ítems o 10 indicadores de estos objetivos que estamos viendo en pantalla, y quisiera decirles que, bueno, aparece de primero ser ético, pues que, digámoslo así, pesa mucho en una organización, que es una ética de la organización y de los negocios, donde pues se busca garantizar mecanismos de capacitación que promuevan la cultura organizacional fundamentada en los principios, también de la ética profesional y la buena conducta, también promover éticamente pues los negocios y otros más. También está satisfacer las necesidades de nuestros clientes, donde se les puede ofrecer a nuestros clientes una disponibilidad de calidad y de atención permanente, ¿verdad? También aparece una estructura constante de nuevos productos y servicios. Hay que generar nada, pues, dependiendo del portafolio, reinventarse constantemente, eso hace parte de unos objetivos de calidad. Tener también unos recursos humanos íntegros y competentes, donde se capacite al personal, donde capacita al personal y también donde hay que mantener unos canales de comunicación apropiados, donde también se asegure eficaz y eficientemente una comunicación de la información, donde también se hace un buen uso de las herramientas de comunicación y crear conciencia. Ahí vemos de pronto que hay correos corporativos como el intranet que funcionan en muchas empresas, correos electrónicos que pues básicamente han quedado como obsoletos, pero se utiliza mucho más lo que es el intranet. También desarrollar y alcanzar unas tecnologías adecuadas. Contar con tecnología adecuada, esto permite una mejora en los objetivos estratégicos de calidad, donde se realce el hacer planes de mejora continua tecnológico, o sea, estar a la vanguardia directamente de lo que está incursionando en materia operativa en las empresas u organizaciones. Trabajar con transparencia económica y eficiencia y eficaz, ¿verdad? Que pues, es otro de los ítems que se tienen que sopesar. Y propender por un alto nivel de control interno en todas las actividades que se desarrolla la compañía. Esto pues hace directamente que estos objetivos estratégicos de calidad pesen más. El último es satisfacción de recursos financieros, donde se optimizan los recursos para incrementar el valor de las empresas, generar valor económico y controlar el nivel de gasto que directamente todas las empresas deberían tener. Cuando mi compañera habla de los objetivos estratégicos de la calidad y habla de este último, que es la satisfacción de los recursos financieros, hablamos de el EBITDA, que es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender pues, los compromisos que tiene la caja en toda la empresa. Sí, que es el pago de impuestos, atención al servicio, a la deuda, las inversiones incrementales requeridas en el capital de trabajo, la reposición de activos y los dividendos. Pero entonces, ¿qué me mide este objetivo? La utilidad operativa efectiva del periodo, en la operatividad, los impuestos o intereses, en lo que es efectivo de las depreciaciones y lo que es en el periodo, pues las amortizaciones. Sí, entonces, pues nos habla de un múltiplo que se puede interpretar como una medida de eficiencia operativa, ya que nos indica cuál es la generación de recursos de la parte operativa de una compañía o por decirlo así, el resultado de sus operaciones, y que se mide mediante la generación de flujo de efectivo. Un EBITDA positivo pues me indica que un negocio es rentable, y uno negativo me indica pues que debo reevaluar el negocio. Aquí pues está la fórmula del resultado del ejercicio, donde podemos ver que las ganancias antes de los intereses más la depreciación y la amortización nos da el EBITDA. Lo que pasa es que utilizar este tipo de múltiplo bursátil pues a veces no es visto
Pues bien, porque la rentabilidad a veces no es tan buena como no la puede maquillar este múltiplo. Siguiente. Tenemos pues las políticas de la administración, que es uno de los elementos claves del SARO, de cómo opera o cómo se maneja la estructura que define la empresa como tal. Nos habla de la documentación, evidencia la estructura organizacional que permite que opere el SARO y nos habla de las políticas estratégicas, la de la gobernabilidad, independencia y de transparencia. Cada una de estas nos muestra en sí, pues, por ejemplo, cuando hablamos de las políticas de estrategia, que está orientada a la creación de una cultura organizacional mediante la capacitación y concientización de todos los funcionarios de la compañía, o la política de gobernabilidad, donde nos habla de los órganos de administración, de control y demás funcionarios de la compañía que tendrán roles delimitados en el SARO con el fin de asignar responsabilidades específicas en todas las etapas del sistema para asegurar que los objetivos se cumplen. La política de independencia, en la unidad de riesgo operativo, pues que se encuentra concentrada en el área de riesgos y desarrollo, tendrá una independencia en la determinación, análisis, imparcialidad y ejecución de cada una de las etapas del sistema en correlación al registro de los eventos del riesgo operativo. Eso también depende de la compañía, pues la unidad de riesgos operativos no dependerá de un órgano de control de áreas de operación o de tecnología, ni tendrá relaciones que originen conflictos de interés. Otra de las políticas que se manejan para el desarrollo del SARO es de transparencia en el establecimiento del perfil de riesgo operativo, su evolución, los controles implementados, el monitoreo que estarán definidos por la unidad de riesgo operativo, pero que sin embargo los resultados generados en el avance de cada una de estas etapas del SARO estarán en todo momento disponibles para la consulta por parte de todos los miembros del comité de riesgos, permitiendo identificar cambios presentados en cualquiera de ellos para su respectiva retroalimentación y mejoramiento continuo. En la siguiente, que hablamos sobre la ley de la normativa, ya que nos hablaba la compañera anterior, pues el origen normativo del SARO se encuentra planteado en la ley 964 del 2005, decretada por el Congreso de la República de Colombia, donde dicta todas las reglas relativas a la administración de riesgos operativos y junto a la resolución 1865 del 2007. Entonces, de esta forma pues se deben analizar todas las pérdidas incurridas por las deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, procesos, tecnología y la infraestructura, incluyendo los riesgos legales, las reputaciones, y se deben reflejar los eventos materializados y no de percepción del riesgo con los cuales se construyeron los modelos de riesgos operativos. Eso lo dicta la ley. Siguiente. Hola. Un momento, por favor. ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? Ali. Vale, gracias. Bueno, entramos con el tema del SARO, que es el Sistema Administrativo de Riesgo Operativo. Siguiente. Bueno, contamos con 3 objetivos generales. ¿Me colocas los siguientes, por favor? Gracias. No te hago así.
Ya, chicos, ¿alguien conoce la siguiente diapositiva, por favor? Ok, vale. Contamos con 3 objetivos generales. El primero es tener un sistema de información adecuado. Básicamente es tener un sistema de información tanto interno como externo para optimizar tiempos y costos en la metodología y gestión del riesgo operativo. Se debe tener en cuenta la eficiencia, eficacia y la efectividad disponible de la información del sistema. Como segundo es la mejora del control de procesos dentro de la compañía. Estos controles deben mitigar los posibles riesgos de las actividades y los procesos del sistema, y por ello es demasiado importante que los colaboradores se apropien de ellos, generando autocontrol y mejoramiento continuo. Y como tercero tenemos Servir como sistema para el análisis y la formulación de políticas y estrategias. Entonces, permitir identificar las evidencias de mayor impacto y probabilidad del sistema para analizar y formular políticas y estrategias y asimismo la minimización del riesgo. Siguiente, por favor. Entonces tenemos los objetivos específicos del SARO que van encaminados a controlar el impacto y la probabilidad de que en cualquier momento puedan ocurrir cercanías de posibilidad de daños o pérdidas. Los principales riesgos que contempla el manual del sistema operativo MGR 004 son las pérdidas por error humano. Este está determinado por los factores que influyen en el comportamiento humano y en su conjunto conforman las condiciones de operación bajo las cuales las personas trabajan o viven. Las pérdidas por cantidades de egresos no esperadas, pues son los gastos inesperados, las salidas de dinero de la compañía. Las pérdidas por información es la complejidad de los sistemas, está relacionada con la cantidad de información que describe el sistema, que son complejos, además de la confiabilidad y la tecnología. Las pérdidas por fallas en el procedimiento consiste en mantener los equipos disponibles para producir a su capacidad máxima productos con la calidad esperada. Pérdidas por cumplimiento y límites internos a los riesgos internos y externos o a los cuales se encuentra expuesta la organización, por lo que resulta imperativo la implantación de una metodología que permita conocerlos, controlarlos y mitigar su impacto en caso de ocurrencia. Pérdida del sistema, pues es la pérdida de las fallas en los procedimientos de los sistemas. Pérdidas por la imagen pública son los procesos judiciales o las pérdidas financieras, la diferencia o el rechazo de los usuarios. Las pérdidas legales son internas o externas, llevan en ocasiones a que sufran resultados que afectan al patrimonio, la credibilidad y la reputación. Y lo mismo es con el fraude. El fraude también lo tenemos en la circular 049 y en el 004, pues que en ella incluyen pues, robos y pérdidas en general. Los factores de riesgos internos y externos, pues los conocemos que van de las dos formas. Los recursos humanos también, pues allí puede haber pérdidas en los procesos que fallen o que haya aquí la pérdida. Las funciones. Las funciones del SARO, las personas o grupos de personas que intervienen en el SARO estarán divididas dependiendo de la función que desempeñen en su compañía. Están regidos por la estructura organizacional del Manual del Sistema de Riesgo Operativo 004, que tenemos, en ellas tenemos la administración, la unidad de riesgo operativo, los órganos de control y demás funciones de la compañía.
Vale, entonces en administración, junta directiva, entonces debe velar que el SARO sea acorde a las proyecciones y objetivos estratégicos de la compañía. En este órgano que se indica la dirección del modelo de riesgo operativo. El representante legal debe asegurarse de la aprobación y la actualización respectiva del SARO. Comité de riesgo. Es el que está encargado de la presentación del modelo de riesgo operativo para ser evaluado y hacer ajustes en caso de que sean necesarios. En los responsables tenemos el gerente de riesgo y desarrollo y el especialista y analista del riesgo en funciones. Definir instrumentos, metodologías, procedimientos del SARO, recolección de información de la gestión de riesgos para la construcción del SARO y por último realizar seguimiento y monitoreo al SARO. Auditoría interna es el que está encargado de verificar la lista de chequeos que se envían a la unidad de riesgo operativo para el monitoreo y los procedimientos de gestión. Y revisoría fiscal, pues debe estar elaborando un reporte al cierre de cada ejercicio contable en el que informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de la evaluación y en el cumplimiento de las normas e instructivos sobre el SARO. En el manual de riesgos operativos 004 nos dice que además de los funcionarios de la compañía son las personas encargadas de llevar a cabo un determinado control a través de los indicadores de la unidad de riesgo operativo que definan para disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado. Y para los vicepresidentes, gerentes y comisionistas de bolsa, la función es verificar y controlar la buena gestión del sistema de riesgo operativo para mitigar posibles eventos que ocasionen pérdidas operativas. Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, señora. Okay. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Gómez. Por favor, pueden pasar la siguiente. Listo, entonces vamos a hablar sobre el procedimiento para los sistemas de riesgo operativo. Entonces vamos a hablar de los diagramas de flujo. Entonces, para la revisión de procedimientos, nos dicen que la mejor forma de hacer una identificación de procedimientos y de las actividades es hacer un diagrama de flujo, y creo que todos acá en algún momento lo hemos visto, lo hemos trabajado. Entonces, en la parte izquierda derecha de la pantalla encontrarán las figuras por las cuales se hace un diagrama de flujo. Entonces, en estos diagramas se deposita la información y la revisión de la misma, que es levantada por medio de la observación directa de cada uno de los procesos y procedimientos que se hacen a cada una de las personas que están involucradas, ¿listo?, de la organización. Y allí se plasman las actividades y los responsables de cada una de ellas. ¿Esto para qué se hace? Para controlar los riesgos que hay actualmente en la organización y para encontrar posibles riesgos operativos dentro de la misma. Se describe al detalle cada una de las actividades y se revisa cada una de ellas. ¿Listo? Siguiente, por favor. El procedimiento para hacer la revisión de dichos procesos, valga la redundancia, entonces va como en dos fases grandes. Entonces primero va a la unidad de riesgo operativo, que por lo general lo hace un especialista de riesgo o un analista de riesgo. Cuando pasa este primer filtro, pasa a revisión del gerente de riesgo, quien es quien da el aval de la revisión, y se prosigue a los procesos que continúen para dicho proceso, los ajustes para los procedimientos. Siguiente, por favor.
La identificación de riesgos. Entonces, la identificación de riesgos se hace por medio de matrices que hagan visible el impacto de cada una de las actividades, el impacto tanto positivo como negativo de cada una de ellas en las diferentes áreas. Ahí se identifica la desagregación para la identificación de riesgos, que va desde la gestión de la compañía, que se pueden ver en los mapas de procesos establecidos en los procesos de calidad, valga la redundancia, que tenga la organización. Entonces va desde la gestión a los procedimientos específicos y a cada una de las actividades de la operación, y todo esto llega hasta los manuales instructivos. Entonces identifica cada una de las cosas, por pequeñas que sean, por pequeño que sea el proceso, se tiene que hacer la identificación y todo debe estar plasmado en matrices, en manuales, en instructivos, todo tiene que estar documentado. El proceso de identificación de riesgo es un proceso que se hace permanente y es interactivo, y es integrando a todo el personal de la organización y quien responde preguntas como qué, cómo, cuándo, por qué. Y pues estas preguntas y estos procesos se deben, como lo dije hace un momento, con todas las personas, ¿listo? Porque con ellas es con quien se identifica al detalle si hay alguna falla y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Los riesgos deben ser plasmados en mapas de riesgo, como ya dije hace un momento, los cuales están plasmados en diagramas de flujo, donde se identifican y donde están detalladas cada una de las actividades de la organización. Siguiente, por favor. Entonces, en las matrices de riesgo se definen o se evidencia la probabilidad que tiene cada una de estas actividades o de estos riesgos en cada uno de los procedimientos según la norma de INCONTEC 5254. Entonces está el nivel de ocurrencia, entonces está el casi cierto, que la descripción es que se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, probable, puede que ocurra en la mayoría de los casos, posible, es posible que ocurra algunas veces, improbable, podría ocurrir en contadas ocasiones y raro, puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Entonces, al identificar los riesgos, hay que colocarles el nivel de ocurrencia en cada uno de ellos. Siguiente, por favor. La matriz de impacto probabilidad, la primera imagen, de pronto algunos de nosotros ya la hemos visto. En el eje vertical encontramos la probabilidad, casi cierto, probable, posible, probable y raro, lo acabamos de ver, y en el eje horizontal encontramos el impacto, insignificante, menor, moderada, mayor y catastrófica. Entonces, haciendo el cruce de cada una de ellas, de la probabilidad y del impacto, vamos a encontrar el nivel, el de impacto y probabilidad que tenga dicha actividad o dicho riesgo. Estoy dependiendo de en qué cuadrante lo coloquemos o quede, pues tomaremos las medidas, o la organización tomará las medidas necesarias. Los niveles de riesgo, los niveles de riesgo operativo se cruza con la probabilidad del impacto y se obtienen los niveles de riesgo operativo, los cuales estarán dados en la siguiente matriz, que tuvieron en cuenta para según la norma 5254 del INCONTEC. Entonces ahí podemos ver el riesgo, si es alto, entonces es un riesgo alto, es necesaria una atención del director. Si es un riesgo medio, es un riesgo moderado y se debe especificar la responsabilidad de la dirección. Y si es un riesgo bajo, se gestiona mediante procedimientos de rutina. Siguiente, por favor. La anterior, gracias. Procedimiento de identificación de riesgos. Entonces, para este procedimiento de identificación de riesgos, lo que buscamos es encontrar los riesgos operativos potenciales
Estos riesgos potenciales pueden ser que nunca hayan pasado en la organización, en el procedimiento, o que en alguna ocasión ocurrieron. Entonces, el nivel de aceptación de los riesgos operativos y los niveles de aceptación se muestran en la tabla que pueden ver en la parte inferior. Entonces está el height, el medium y el low, que básicamente es el mismo nivel de impacto de la gráfica anterior. Entonces riesgo alto, moderado, bajo, listo. Para el procedimiento, entonces, lo primero que se hace es un análisis de cada una de las actividades que hay en la empresa, listo. Después estos análisis con la matriz anterior se clasifican, hay la clasificación de la probabilidad de impacto, y esta probabilidad es de orden cualitativo, alto, medio o alto, alto, medio o bajo, perdón. Y después pasa a ser una segunda clasificación, que es una clasificación ya interna, y ya es el procedimiento a la cual tiene la organización internamente, teniendo en cuenta los factores de riesgo, los efectos de pérdida de la línea de negocio que tenga, pero esto ya va ligado a los procesos operativos que la organización considere o defina para solucionar los riesgos que se encuentren de acuerdo a la matriz anterior y de acuerdo al nivel de calificación y de impacto y de aceptación que tenga la organización. ¿Listo? Gracias. Hola, buenas noches. Si se escucha, por favor me confirma. Sí se escucha. Vale. La siguiente etapa es la cuantificación del riesgo operativo. Esta etapa busca cuantificar y evaluar los riesgos operativos asociados a las pérdidas que estos implican en el procedimiento específico. Esta etapa constituye el paso de la etapa anterior de la identificación y el análisis cualitativo del riesgo operativo a su cuantificación. Aunque las matrices que nos mencionaban anteriormente nos sirven para identificar el riesgo operativo, nos dan una visión de cómo se encuentra cada uno de los procedimientos en cuanto al nivel del riesgo, es una descripción que es cualitativa. Y aunque nos acerca a esa evaluación de los riesgos operativos, existe como la necesidad de pasar a una cuantificación que nos permite determinar con mayor aproximación un evento de riesgo operativo en función de su probabilidad y de su impacto. Dentro de esta cuantificación podemos encontrar la distribución de la probabilidad, que esta nos sirve para cuantificar la probabilidad de ocurrencia de un evento del riesgo operativo a partir de unas probabilidades a priori. Probabilidades que son calculadas pues, con la ayuda y participación de las personas que intervienen en el proceso. Cuando hablamos de esa probabilidad a priori, nos referimos como a que nos indica esa probabilidad antes o previo a que ocurra. Igual que en las demás matrices también se clasifican este evento, ya sea raro, improbable, posible, probable o casi cierto. También se hace como una ponderación según el análisis de las actividades y de allí se parte las probabilidades condicionales. Estas también se clasifican de acuerdo si el evento es insignificante, si es menor, moderado, mayor o catastrófico. Entonces, de esas dos tablas de la distribución de las probabilidades, entonces probabilidad a priori, probabilidad condicional, sería como la probabilidad de que un evento sea insignificante, dado que el evento es raro, es equivalente a un porcentaje. Teniendo en cuenta estas dos probabilidades, se calculan las probabilidades reales a partir del teorema de Bayes. Siguiente, por favor. El teorema de Bayes. ¿Qué es? Ese teorema es moldea un fenómeno mediante un conjunto de variables.
y las relaciones de dependencia entre ellas. Se estima la probabilidad posterior a las variables no conocidas en base a las variables conocidas. Es decir, es un sistema de cálculo de las probabilidades, pero hecho de forma inversa, como se calculan habitualmente. Algunas de sus principales aplicaciones están en la prevención del fraude, prevención del abandono de clientes, el blanqueo de dinero, marketing personalizado, mantenimiento preventivo, entre otras. Para el riesgo operativo funciona de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta ya el conocimiento de las probabilidades anteriores, se aplica la fórmula que vemos en la pantalla, donde A1, A2 es un sistema complejo de sucesos, tales que es como las posibles causas que pueden producirlo. B, entonces es como el suceso de evento del que se conoce la probabilidad condicional, y P es probabilidad de B sobre A, es como la probabilidad a priori de que se dé B en la hipótesis de A. Para aclarar un poco más, entonces se hace como reemplazo dentro de la fórmula de la probabilidad de raro sobre insignificante igual a la probabilidad de raro por probabilidad insignificante digo raro, y igual se colocan pues los porcentajes de acuerdo a los rangos y ponderaciones que se dan. Se toman todos los rangos, tanto de si es raro, improbable, posible, probable y casi cierto, para poder que dé la probabilidad de raro sobre insignificante. Luego ya con esta información se lleva a la matriz de probabilidad cuantificada y allí podemos observar que ya cambia esa concepción cualitativa a la cuantitativa. Entonces sería como la probabilidad de que pase un evento cuya clasificación inicial de probabilidad es raro, con un impacto menor, con un impacto insignificante, es igual a 0,51%, como lo podemos observar en la matriz de probabilidad cuantificada. Siguiente, por favor. La siguiente etapa es como la cuantificación de la matriz de impacto. Después de haber obtenido ya la cuantificación de probabilidades, ahora se debe acercar como del modelo cualitativo de impacto a un modelo cuantitativo que nos permite tener una mejor visión de las pérdidas generadas por un evento de riesgo operativo. La cuantificación de las pérdidas de impacto de un evento de riesgo operativo va a estar dado tomando como base el patrimonio técnico de la compañía, ya que es como de acuerdo a ese patrimonio es que están los límites legales de la operación de la compañía, y en caso de que se presente un evento catastrófico estaría presentando en su máxima expresión. En la siguiente diapositiva, en el ejemplo nos están dando un patrimonio técnico equivalente a 9.200 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Para realizar como la acumulación de esas probabilidades se debe tener en cuenta pues el patrimonio técnico que ya mencionamos, y a este se le crean unos niveles de pérdidas teniendo en cuenta pues la opinión de las personas involucradas en el proceso, y también se da la clasificación en el nivel de impacto, entonces insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. De acuerdo a la distribución de los niveles de pérdidas en las dos matrices que nos aparecen allí, podemos identificar que nos dan como los topes máximos los máximos de pérdidas por evento. Entonces el evento mayor e improbable tiene pérdidas que van de hasta 5.795.109.000
939 pesos y 6.287 millones 31.240, que son los que podemos observar en la parte de improbable y raro, en la parte de mayor. Podemos finalizar con la parte de las etapas, que la evaluación del riesgo operativo nos permite obtener una calificación cuantitativa general del procedimiento, y así se puede saber el procedimiento específico, en qué cuadrante se encuentra, los valores de pérdidas y probabilidades a los que está expuesto. También podemos conocer el perfil del riesgo del procedimiento específico, a qué asociación están los procedimientos que conforman la gestión específica, el perfil de riesgo de la gestión y el perfil de riesgo operativo de la compañía. Siguiente. Buenas noches, compañeros. A continuación, pues se puede evidenciar la simulación de los diferentes escenarios, que es donde el riesgo operativo se deriva de las siguientes, de las situaciones diarias, y se presenta como un evento que tiene dada una probabilidad y un impacto. Al analizar un procedimiento específico, se puede ver que el comportamiento de los riesgos operativos identificados en relación a su impacto y probabilidad, se pueden establecer, digamos, las pérdidas asociadas para identificar a qué curva de distribución se acercan más los diferentes eventos. Para la realización de la simulación de los eventos posibles, se parte de un supuesto de que pues estos eventos se presentan en una distribución determinada. Se puede realizar asimismo una curvatura o una gráfica de probabilidad, donde pues digamos se especifica en la curvatura la parte del impacto y la probabilidad del mismo, que pues es insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico, como lo ha indicado mi compañera anteriormente. Asimismo está la parte del procedimiento de mitigación del riesgo, que en este es pues digamos la utilidad del riesgo operativo, se presenta al comité del riesgo en el perfil, y pues según el nivel de riesgo existe una tabla para la aceptación del mismo. El comité de riesgo establece cuáles son los procedimientos mediante el monitoreo de los riesgos operativos en busca de su mitigación mediante la disminución de su probabilidad y impacto. Como lo ven, pues se realiza primero pues el monitoreo, la identificación, seguido de la medición y el control que se debe realizar sobre el mismo. Asimismo, el control y monitoreo de los planes de acción, digamos, su resultado es una probabilidad para los riesgos operativos sobre los cuales se decide ejecutar un plan de acción. Este plan se realiza mediante la generación de un control específico, mientras los riesgos operativos sobre los que se hace un plan de acción conllevan a su monitoreo para ver el comportamiento de la gestión de los mismos. Asimismo, está la parte pues de los indicadores del SARO, que los indicadores son los que permiten el monitoreo de riesgo operativo específico, que son determinados por la unidad del SARO. Se clasifican los indicadores de gestión y de control e indicadores del mismo. Estos indicadores muestran el comportamiento de un riesgo operativo específico, digamos, buscan ver el comportamiento de un riesgo operativo a través del tiempo, y se pueden clasificar en causales de desempeño o gestionables, que pues allí serían los gestionables y no gestionables. Muchas gracias. Bueno, ¿ya terminaron? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Como así que cualquier pregunta al profesor. Bueno, tengo una pregunta. Manuel Cano está con ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Pero él no expuso, ¿cierto?
No, profe, él dijo que se comunicó contigo. Sí, se comunicó conmigo. Me dijo que alguien iba a exponer la parte de él. Quisiera saber quién fue. La expusimos Diana Marcela y yo, Josefina Manrique. Ok. Ok, ahí creo que resuelven una pregunta que les iba a hacer a ustedes dos. Me llamó la atención, ojo que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero me llamó la atención ese 1 a 1 pues ahí entre Diana y Josefina. Voy a suponer que tenía que ver con eso, ¿cierto? ¿O me equivoco? Mi profe es así. Ok, vale, gracias. Bueno, esperen, coloco acá. Bueno, pues muchas gracias. No sé, de riesgo operativo hay como tanto yo no sé qué tanto investigaron, pero bueno, voy a resumir, por ejemplo, cuando empezaron hablando de riesgo legal, yo no sé si aquí ven emprendimiento, formulación, evaluación de proyectos, en fin, el tema legal siempre es un aspecto clave independientemente del tipo de negocio. El tema de cubrir todos los permisos, licencias, de protegerse, como ustedes decían, no solo evitar multas y sanciones, sino evitar que me roben. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, espero que no, o si han conocido casos en que, no sé, yo saqué un producto, no patenté algo que tenía que patentar por ahorrar dinero, y como no está patentado, pues otra persona lo patenta y debo dejar de utilizar el proceso, el producto, en fin, hay distintos tipos de patentes, y eso solo por poner un ejemplo. Mejor dicho, el riesgo legal siempre es altísimo en cualquier negocio, ¿no? De ahí que muchas empresas tengan un buen equipo jurídico, ¿no? El tema del fraude, y lo vamos a profundizar un poco con riesgo de mercado. Igual, espero que no les haya tocado, pero con el tema de las inversiones se viven muchísimo los fraudes, empresas tipo pirámide, repito, no sé si les haya tocado, que claro, uno como está, mejor dicho, con ganas de invertir, ahorita en su momento cuando estaban las divisas salieron las empresas tipo Forex, ahora con el tema de las criptomonedas, pues están las que ofrecen inversiones con criptomonedas, que no tienen nada de malo las criptomonedas, el punto es que muchas de esas empresas realmente son fraudes. Adelante, Claudia. Sí, un ejemplo por lo menos está lo que le sucedió a McDonald's, que fue una persona la que la fundó y otra persona que ya en ir haciendo la franquicia se quedó con absolutamente todo porque nunca patentó su forma ni su proceso. Ok, Claudia, no conozco la historia a profundidad, pero un claro ejemplo de lo que pasa. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que han visto McDonald's, Facebook, en fin, el tema legal siempre es fuerte, y el tema de la ambición, ¿no? A veces podemos ser amigos, empezamos algo y veo la oportunidad de sacar a mi amigo del negocio y lo hago. Pues no, yo no, es una generalización. El tema de los manuales también importantísimo para cubrirse en el riesgo operativo. En los bancos se ve sí o sí fuerte, aquí los que trabajan en bancos saben, los manuales
de procesos, sobre todo por si se va una persona y llega otra nueva, todo el tema de capacitación. Hay empresas donde no existe el tema de los manuales, y yo no sé si les ha tocado vivir el que, no sé, fulanito era el que hacía este proceso y se fue fulanito y nadie más sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no se cuidaron con el tema de los manuales de procesos y estaban dependiendo de X persona y X persona se va, y mejor dicho tienen que emprender una curva de aprendizaje nuevamente para levantar ese proceso, distinto cuando están los manuales de procesos, y además esos manuales de proceso que contemplan los planes de contingencia o los COP en los bancos, que entonces si esto falla se hace eso, mejor dicho todo el paso a paso, complementando un poco con lo que decía Yolanda, de los diagramas de procesos, mejor dicho, y en los bancos, repito, y se ve fuerte eso. Además, también por lo que hablaban de Basilea, recordemos que todo este tema de Basilea y de todos los riesgos que estamos viendo inicialmente se desarrollan para el sector financiero, que hoy en día tiene distintas aplicaciones, y no sé si tuvieron la oportunidad de ver programas de diplomados, cursos de riesgo operativo, que hoy en día, por ejemplo, el riesgo operativo tiene un enfoque muy de empresa privada, no solo de banca, pero bueno, por eso mismo, por todo los acuerdos de Basilea, es que en los bancos se ve fuerte lo de los manuales de procesos, planes de contingencia, todo eso. Ya cuando hablaban, bueno, del tema de valles, ese tema es, pues no es una cosa imposible, pero es un tema complejo y chévere. Me gustó el ejemplo, ya después de la cuantificación de la matriz. Valles no es solo utilizado en temas de riesgo, en temas estadísticos en general es muy utilizado. Hubo algunas personas de ustedes que, así como unas que en 10, 11 minutos, como dos personas que 3, 4 minutos, mejor dicho, así de afán. Repito, pilas, chévere que, pues ya aquí ya lo que pasó, pero chévere que si les toca después en, no sé, otra asignatura, lo que sea, se reparten temas, por supuesto. Supongo que fue lo que hicieron, que usted encárguese de esto, usted encárguese de esto. Sí. Ya sé que mi tema era solo los títulos. Tú fuiste una de esas personas que habló poco, por ejemplo. Pero entonces el punto es, si yo veo que estoy corto de tema, ahí va un poco el trabajo en equipo de miren, ya preparé definitivamente lo que me toca y no da para que hable más. ¿Qué más puedo hacer? Lo que sea, o también por cuenta tuya, en fin, importante que revisen eso, no solo que nos repartimos los temas, yo me encargo solo de lo mío, me desentiendo, y los demás que miren a ver. Chévere, uno, que yo revise, si me hace falta que hable con el equipo, y dos, también que yo, bueno, sé que es difícil manejarlo remotamente y con un equipo tan grande, pero igual, chévere que yo revise, ok, yo ya estoy bien en lo mío, ¿cómo está el resto del equipo? Hay alguien que necesita, no sé, que yo le apoye, lo que sea. Pero bueno, en general me gustó. Y ya saliendo un poquito de la exposición, hay una película que a mí me encanta, que tiene, pues, no es la historia principal de la película, pero tiene todo que ver con riesgo operativo, en lo que lo quieran ver, en lo ético, en lo legal, en manuales. Yo no sé si la han visto, Horizonte Profundo. Tiene todo que ver con riesgo operativo, lo que les digo, por donde la miren. Por la parte financiera, por planes de contingencia, bueno, chévere que la vean, si no la han visto. ¿Qué
creo que no se me queda nada más de lo que les iba a decir. Todo. No, ya, solo eso. Bueno, también el tema de cuando Lady estaba presentando, no sé, supongo se te cayó el internet, se fue la luz, lo que sea, pues listo, ok, acordaron, Lady presenta las diapositivas, chévere que listo, Lady se salió por la razón que fuera, entonces continuó, creo que fue Diana. Lo que les digo, yo creo que lo vivieron con Manuel, por ejemplo, que no pudo estar por temas laborales, entonces que otra persona lo cubría, porque pues lo que hablamos si en equipos de 4 o 5 personas pasa que que tal persona salió tarde del trabajo, lo que sea, no pudo llegar, pues con equipos de 12, 13 personas, de hecho fue sorprendente que no pasara la clase pasada. Pero bueno, y para el equipo que sigue, pues también estén preparados, ¿no? Lo ideal es que estén todos, pero pues no se les haga raro que, no sé, tal persona tuvo que quedarse en el trabajo, lo que sea. No sé si tienen preguntas, comentarios, los que expusieron los demás. Profe, ¿cuál es el nombre del video de que hace referencia? Porfa. Del que acabé de hablar, es una película que se llama Horizonte Profundo. Es basada en una historia real de un pozo petrolero con ese nombre. No sé si la vieron o escucharon la historia, y bueno, eso fue una tragedia, pero el punto más allá de la tragedia, pues, que explotó el pozo, es lo que lo ocasionó, las medidas que se pudieron tomar, pero no se tomaron porque había mucho dinero en juego. Por eso les digo, ahí entra el tema ético de manuales, bueno, todo lo que quieran ver. Los actores son Mark Wahlberg, se me olvidó el nombre de este otro, lo tengo aquí, como dicen, en la punta de la lengua, pero se me olvidó. Creo que esa está en Netflix, o bueno, no sé si todavía sigue ahí. Horizonte Profundo se llama. Bueno. Sí, está en Netflix y dura 2 horas 15 minutos. Y el director es Peter Bent. Sí, yo me la había visto por Netflix, pero pues como a cada rato actualizan el catálogo, pues no sé, pero muchas gracias. Hablando de películas, les recuerdo que para el tercer corte deben ver 2 películas, si lo tienen presente, ¿cierto? No, profe. Ay, Dios mío. Momento. La crisis del 2007 en Estados Unidos, algo así, ¿no? Era la gran apuesta. Esa es una. Permítanme hablar acá. Listo, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Recuerden que para el tercer parcial incluye un punto de estas 2 películas. ¿Cuáles son esas 2 películas? Una está en Netflix, Inside Job o Trabajo Confidencial. Ese es tipo documental, igual de la crisis de Estados Unidos del 2008. Y la otra es esta de La Gran Apuesta. Esa ya no es tipo documental, esa pues es tipo película de Hollywood con Christian Bale, Steve Carell y otros más. Sí. ¿Cómo? Muy buena esa película. Ay, perdón, que no me di cuenta, que sí es muy buena esa película. Tranquila. Tranquila. La de Inside Job está en Netflix. Si no,
si no tienen acceso a Netflix, sé que también está en YouTube, pero no sé si en YouTube está en español o solo en inglés. La de La Gran Apuesta la tienen en el Drive. Esa la tienen en el Drive. Ahora se puso lento. Un momento, que no sé qué le pasa al computador, que está como lento. Pero bueno, ahí en la carpeta, ahí está el archivo de la película. Ve, no sé qué le pasó ahora. En fin, ahí está. Por si acaso, ustedes ya encuentran en tareas un taller de riesgo de mercado, no sé si ya lo vieron. Eso es de lo que vamos a hablar dentro de 15 días, sino que con los del lunes ya empezamos riesgo de mercado ayer, que bueno, después nos vamos a empatar porque igual se mete más otro lunes festivo, en fin. Entonces, por si acaso, no se asusten, no hemos visto ese tema. Lo vamos a ver en 15 días. Y pues la fecha de entrega está, creo que para el 27 de abril. Hace parte del tercer corte. Y por si acaso, para que sepan, el examen final lo vamos a tener el 18 de mayo. Listo, no sé si tienen preguntas, comentarios de algo de... Ah, bueno, retomando, la próxima clase vamos con riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Igual, vamos a iniciar 6 y 15, pero entonces voy a estar desde las 6 atendiendo inquietudes del taller por si acaso. Muchas gracias, Luisa. Supongo que el link que enviaste desde la película, muchas gracias. Entonces voy a estar desde las 6 hasta las 6 y 15 pues atendiendo inquietudes del taller. Pregunto, ¿alguien ya hizo el punto 5? Pues por lo que ahorita me estaban preguntando ese punto. ¿O no? No, profe. ¿No? Bueno, entonces No, profe. Entonces, revisen y la próxima clase seguimos con inquietudes pues de ese punto o en general, ¿vale? Pero pues no toda la clase, sino los primeros 15 minutos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, entonces muchas gracias, que tengan una feliz noche. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, profe. Chao, Muchas que estén gracias, bien. feliz. Gracias, profe, gracias.